Vamos a tener una lectura tal como la encontramos en Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel 16, del 14 al 23. Dice así la palabra del Señor, Primera de Samuel 16, 14 al 23. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron: «He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio». Y Saúl respondió a sus criados: «Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo». Entonces uno de los criados respondió diciendo: «He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él». Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: «Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas». Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: «Yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia en mis ojos». Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y espíritu malo se apartaba de él. Hasta aquí la lectura de su palabra, y el Señor haga que continuemos en ella. Y con ello volvemos a ocuparnos la nueva situación que tiene David, y a la vez nos lleva a tener que ocuparnos también en la nueva situación que le lleva a Saúl, por estar ambas vidas por ahora entrelazadas, relacionadas entre sí. A Saúl el Espíritu del Señor se le ha apartado por su pecado de no haber prestado atención a la palabra que el Señor le dio que cumpliese. Recordemos lo que le dijo Samuel a Saúl: «Presta atención y escucha». Presta atención y escucha. Pero Saúl no prestó atención ni escuchó, lo que ello le llevó a la desobediencia a Dios. Y ahí lo tenemos en su lugar y como castigo por su pecado de desobediencia. Y le viene un espíritu malo de parte del Señor que lo atormentaba. Estamos hablando de Saúl. Pero Saúl, en medio de su malestar, aunque el Espíritu del Señor lo ha dejado, como diciendo: «Allá te las arregles, tú quieres andar según tú, pues vale, sigue tu camino». Pero no está del todo solo Saúl. Saúl no está. Sus siervos, ellos creen su deber de estar con su amo y atenderlo en
cualesquiera de sus necesidades. Para eso son siervos de Saúl, para atenderlo a él. Y le dan un consejo, como siervos que son, le dan un consejo para aliviar su mal, como tenemos versículo 15 de este capítulo de 1 de Samuel 16, 15 y 16. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él te toque con su mano y tengas alivio. Aunque la intención de los siervos es una buena intención, pero sirve para aliviar los males que nos puedan venir, y nunca está esto así, nunca es malo. La cosa es por qué clase de consejeros nosotros nos dejamos aconsejar, o por qué clase nos dejamos influenciar nosotros cuando alguien nos habla. Y Saúl no ve el origen de su mal. Hay algo que me viene mal, pero no sabe por qué es esto. Yo soy tan bueno, diríamos cualquiera de nosotros. No ve que todo ese mal le viene a Saúl por su pecado de desobediencia a Dios. Tal es su ceguera espiritual. No ve su pecado. Y esto es lo que muchas veces ocurre también con nosotros, que las cosas nos van al revés de como quisiéramos que fueran, pero es por nuestro pecado. Y cuánto mejor le sería a Saúl llamar a buen siervo de Dios, llamarle, y tal es su ceguera de Saúl, tal es su estado, que no presta atención. Como siervo de Dios, cuánto mejor le sería a Saúl llamar a un buen siervo de Dios para que le ayude en su estado espiritual, para que como hombre de Dios le aconseje como aconseja todo buen siervo de Dios. Sí, tengamos presente que contra quien pecamos es contra Dios, que no puede pasar por alto Él, no puede pasar por alto el pecado. Él castiga siempre todo pecado, pero también es Dios, el Dios de Israel es Dios misericordioso, Dios compasivo, que se apiada de todo aquel que peca. Él es compasivo, misericordioso y perdona la iniquidad. Este es el Dios de Israel. Todos tenemos harta experiencia de esa verdad, de cómo hemos pecado contra Él y hemos visto su bondad, su misericordia, que ha venido bien de una manera, bien de otra, utilizando el ministerio de su palabra o como quiera que sea, y hemos visto cómo Él nos ha perdonado. Saúl, más que música, lo que necesitaría es un buen consejo pastoral. Eso es lo que él necesita. No tanto una orquesta, no tanto música. Es lo que necesita, es alguien que le aconseje como debe ser aconsejado. ¿Sí? Así pues, sabemos que este mal, sí, de parte de Dios como castigo por la desobediencia, pues cuanto mejor sería a Saúl buscar de Dios la paz que Él puede dar. Algo así se le aconseja. Ellos no ven que el origen de su mal es el pecado. De ahí está todo el origen de todo el mal que podamos padecer. Es nuestro pecado, y por ello no
aconsejan Saúl como a sus amigos, le aconsejan no como Job. ¿Os acordáis cómo él ciertamente le aconsejaron a Job? Ciertamente yo buscaría a Dios. Esto es lo que realmente como uno se debe encontrar y como Job se veía en cierta ocasión y alguien le dijo, yo buscaría a Dios. Y esto es lo que podemos decir ahora, aquí en este caso, yo buscaría a Dios. Y esto sí que es un buen consejo, como si le dijeran, Saúl, tú debes buscar a Dios, encomiéndate a Él. Ciertamente, Él es misericordioso y compasivo. Por ello, reflexiona, hombre de Dios, reflexiona y dite a ti mismo, si este mal que padeces ahora es de parte de Dios por tu pecado, escucha palabra de Dios. ¿Qué otra cosa habría mejor que buscar la paz con Dios? El pecado ha hecho separación entre Dios y nosotros. Y no has pecado tú contra Dios, no le has ofendido de mil formas y de mil maneras. El pecado en verdad es lo que Dios aborrece, Dios detesta y por ello mereces el apropiado castigo. ¿Vale? Muy bien. Pero si como dice el profeta Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú? Qué precioso es esto. Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu herencia? ¿Qué Dios como tú? Es como una enseñanza que se nos da, que Dios es misericordioso. Es verdad que ofendemos, es verdad que pecamos contra Él muchas veces, más de lo que debiera, pero con todo se nos asegura que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas, como si no hubiera ocurrido, como si no hubieras roto un tiesto, como si no hubieras hecho nada, y olvida el pecado del remanente de su heredad. Y su heredad es su iglesia. No retuvo para siempre su enojo. Ahí hemos de ver nosotros cuando alguien nos ofende. Yo sé de personas que hace años y años que alguien le ofendió y todavía no se ha olvidado de aquella ofensa. Pero Dios no es hombre. Dios no es igual que nosotros. Él es compasivo. Él sabe que somos, de qué naturaleza somos. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Qué diferente es Dios a nosotros. Querida alma, cuando alguien te ofende, alguien te ha hecho daño, te ha hecho mal, eres tú como Dios, que se deleita en misericordia. Tienes tu misericordia del que te ha ofendido. Siendo que Dios es así, pues, ¿cómo no acudiremos a Él? Es que no le vas a encomendar Él tu causa. No vas a reír, no vas a postrarte de rodillas delante de Él y clamar por compasión, por misericordia. Señor, que es así como soy, mi naturaleza me lleva por ahí y no puedo evitarlo, bien por la ceguera o bien porque no quiero, me lleva mi naturaleza por ahí. Pero Dios es compasivo y misericordioso. Saúl necesitaría que se le recomendase ninguna otra cosa mejor que este consejo de aquí del profeta. Amístate con Él. Hazte amigo de Él. Amístate tú con Él. Y si no hay quien le dé este consejo tan necesario, Él es porque por sí mismo lo tendría que ver. Saúl, por su propia culpa, se tiene que ver como se ve. Es Saúl quien ha pecado contra Dios, pues Saúl mismo, tú que has
contristado su Santo Espíritu. Vuélvete a Él. Conviértete con corazón arrepentido. Sí, dobla tus rodillas, confiésale en lo que eres, y Él que es amplio en perdonar, Él te perdona. El que es amplio en perdonar, su Espíritu lo haría volver a ti y se volvería a ti. Pero no, Saúl no ve esta necesidad. Saúl es terco. Saúl está ciego. Así es, por lo general, el hombre pecador, querida alma. Así somos muchas veces nosotros también. A veces nos encerramos en nosotros mismos y preferimos conservarnos así con nuestro querido pecado. Saúl prefiere resolverse él a sí mismo sus males antes que encomendar su alma al misericordioso Padre Celestial. Esto es, queridos. Y Saúl, aquí lo tenemos en el versículo 17, dice, Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque. Hombre, ¿y eso te va a solucionar? ¿Alguno que toque? ¿Quieres que traiga una orquesta y con eso te va a solucionar tu problema? Buscadme pues ahora alguno que toque. Dejemos por ahora a Saúl y centrémonos en David. Dice versículo 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Ve que Saúl lo que quiere es alguien que le toque para que aminore su mal, para que no le haga tanto. Y entonces él ve que venga alguien con música y me distraiga. Entonces uno de sus criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Qué cosa más grande. Esto es. Este criado no es amigo ni es enemigo de David. No es ni una cosa ni la otra. No busca ni su bien ni su mal. Él solo cuenta la fama, lo que de David se dice por ahí. Versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto. No es que él sepa nada más que yo he visto a un hijo, uno de Isaí. Hay tantos hijos por ahí. Yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David, tu hijo, y el que está con las... Envíame a ese pastor, envíame a ese que no sabe nada de palacio, envíamelo y tráemelo aquí. Ahí vemos, pues, se dice por ahí, su carácter, su forma de ser, su piedad, su valentía. El Señor está con él. Eso es lo esencial, que el Señor está con él. Y así los hijos de Dios, los creyentes deberían ser conocidos por lo que son y hacen, no por su cacarear, lo que ellos profesan ser. El criado de Saúl entiende que esta es la persona apropiada. Este es el que puede aliviar el mal de Saúl y puede aliviarle los males. David es conocido, a más de tocar el arpa, que lo sabe tocar, es un muchacho sabio, prudente en sus palabras, no habla sin ton ni son, es alguien que tiene cordura, no habla por no estar callado, no, sino que solo habla lo que es propio decir y lo que no, se lo calla. Este es el prudente en sus palabras y el Señor
está con él. Esto es lo esencial, esto es lo importante. El Señor está con él. Este David era así y este debe ser con quien nos conviene a nosotros considerar el Espíritu del Señor. Qué buen estimo que tiene aquel sobre quien viene el Espíritu del Señor. Ahí lo tenemos. Y es que no podría ser de otra manera. Allí en cuyo corazón el Espíritu Santo ha hecho su obra de regeneración. Ahí los frutos del Espíritu se manifiestan en los que están alrededor suyo. Y esto tendría que hacernos pensar, hacernos preguntarnos nosotros, ¿ven los demás? ¿Ven en nosotros los frutos del Señor, el Señor operando en nuestras propias vidas? ¿Ven ellos como el Señor ha hecho grandes obras en un gran pecador? Esto es lo que realmente debe llamar la atención. Dijo el Señor Jesús de sus discípulos: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen, viendo las vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tal vez, y casi con seguridad, David no es consciente del testimonio que de él se tiene en palacio. David es ajeno, porque él no trata de presumir, él no se esfuerza, que vean en mí, no, los demás ven sin que él tenga que hacer nada, de forma piadosa, de ser como comentando la gracia de Dios en tal persona. Dios está siendo glorificado por David. Y ahí está en palacio, ha venido la tradición, no lo hemos tocado esto, pero es algo que él ha venido, porque le ha llamado la atención al rey por su forma de ser. Y esto debería ser como un toque de atención para nosotros, pararnos y pensar. A muchos cristianos no les importa el testimonio que dan a los demás, les trae sin cuidado que piensen lo que quieran. Los demás pueden recibir de nosotros, pero ¿qué clase de persona? ¿Por qué clase de persona nos tienen? Y eso a muchos cristianos les trae sin cuidado. Su conducta externa es muy halagüeña en estos casos, cuando el Espíritu Santo gobierna a la persona. Y aún de muchos se tiene que decir, como se dijo en nuestro texto de Romanos 2:24, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Así es, queridos, que esto debería también, ¿qué piensan de mí? ¿Qué dicen de mí la gente? El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La gente no puede glorificar a Dios porque no ven buenas obras, no ven obras piadosas en nosotros, sino malas obras. Esto ocurre muchas veces en creyentes, personas que profesan ser cristianos y la gente, los demás, no pueden decir nada. Y esto hace que el nombre de Dios no sea glorificado. En muchos casos, más nos valdría que la gente no supiera que somos cristianos. Mejor nos sería para la honra y gloria de Dios. Así, al menos, el nombre de Dios no sería blasfemado. Como muchas veces, por causa de muchos cristianos, el nombre de Dios es blasfemado. Qué buen testimonio tiene David. Qué diferente es a todos los demás. Entre las gentes de su entorno, tanto es que el rey, tal es que llama la atención, que el rey manda a buscarlo.
él manda a Isaí, a su padre. Qué contraste, sin que ninguno de los dos haga nada para ello. Uno empieza a irle las cosas de mejor a mejor y a otro al revés, de peor a peor. Y cuánto mejor le hubiera sido a Saúl amistarse con Dios, buscar de Dios el perdón de sus pecados. Él ha pecado, pero no es consciente de ello o no quiere. Pero a Saúl le acontece lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 2:5, por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesora, amontonas cada día más, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Te paras a pensar esto? Que estás atesorando, amontonando ira para el día de la ira de Dios. Esto es la hora en la situación de Saúl. La dureza de su corazón no le deja ver su pecado. A veces nos endurecemos de tal forma que son los demás los que están equivocados, son los demás que no ven en mí. Y así está, no le deja ver su pecado. Y al no verlo, no puede arrepentirse. ¿Quién va a arrepentirse como es propio el arrepentimiento de Dios? ¿Quién va a arrepentirse cuando no es iluminado por el Espíritu Santo para ver su naturaleza caída? Y va atesorando, va amontonando ira sobre ira y pecado sobre pecado. Este es aquel que no se da cuenta de ello. Por el contrario, observemos a David. Un joven muchacho, fijaos, 18, 19. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de... No sabe quién es, no, solamente que ha visto a alguien por ahí, un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre y hermoso, y el Señor está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas, envíamelo, esta persona me interesa a mí, envíame a David, tu hijo. Y cómo empieza, amadurando en la fe. Cómo vemos que se va creciendo. Y qué prueba de humildad es esta para David. No nos olvidemos que David ya ha sido ungido para ser rey. No sé si lo tocamos la última vez, ya hace tiempo no lo tengo todo en mente, pero ya ha sido ungido para ser rey. O sea, llamado, no es que ha sido llamado para ser rey, para gobernar y mandar sobre otros. Y lo raro no es eso. Lo que ahora ocurre más bien es todo lo contrario. David no es rey. David ahora es llamado a servir y hacer de criado para otros. No es para ser rey, sino que es llamado para ser criado, para servir a otros. Todo lo contrario de para lo cual fue ungido, y David no se plantea, oye, ¿pero qué es esto? Oye, yo he sido llamado para ser rey y que me sirvan a mí. Y yo tengo ahora que ser criado de otros. Yo tengo que ir ahora a servir a otros. Es todo lo contrario de lo que yo he sido hecho, he sido llamado. Y esto no encaja. Pero así es. Y hay que esperar en el tiempo y la sazón que el Padre puso en su sola potestad. Y esto hace este joven muchacho. Este muchacho no se pone impaciente, no es ambicioso, no es celoso de algo que todavía no posee. Sí, tú lo vas a hacer, pero calma, ya vendrá el momento.
David confía solo en la sabia providencia de Dios, y esto ha de ser una lección que todos los hijos de Dios la hemos de aprender. Todos deberíamos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Lo vemos a diario en los trabajos, en cualquier esfera social. Todos van a ver quién le pone la zancadilla al otro para que no prospere. Ahí vemos lo que es el ser humano, para que no prospere. Y si es posible, hacerle caer más bajo de lo que está. Que no me sobrepase a mí. Esto es la idea general del ser humano, que no se ponga por delante de mí. Se pelean unos contra otros, hacen lo posible y lo imposible para hundirse el uno al otro. Esto es lo que vemos en los trabajos en general. No quieren que nadie me haga sombra. Pero eso es por la falta de fe en el gobierno y la providencia de Dios. El cristiano sabe o debe saber que Dios es el que rige y gobierna nuestras vidas. Él es Señor de nosotros. Él ya desde antes de nacer ya tenía su plan, como se ha hecho mención en cierta forma esta mañana. Dios ya lo tiene todo en su mente calculado. No es obra de los hombres, Él ya lo tiene. Y esto lo sabía David muy bien. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Qué consolador es tener como cierta esta doctrina. Creer firmemente en la soberanía de Dios, en los vaivienes de la vida, como el que está en un barco de aquí para allá, inseguridad, pero tranquilo. Naturalmente que la confianza en la providencia de Dios no nos debe llevar a la indiferencia. La confianza, vivir descuidados, no. En cuanto a mis deberes, debemos ser muy firmes en ello. David, en su caso concreto, su confianza en la providencia de Dios es saber, está convencido él. Está convencido de la verdad de la palabra de Dios que enseña, afirma, como dice Proverbios capítulo 8 y versículos, si lo encuentro, Proverbios 8, a ver si lo tengo aquí. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí. Es el Señor quien lo hace todo y el creyente está convencido de esta verdad. Por mí reinan los reyes. No hay autoridad sino de parte de Dios, dice también la Escritura. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Es Dios quien lo lleva todo en sus manos. Y esto el creyente debe tenerlo, pero que bien presente esta verdad doctrinal. Y ahí veremos lo que será de David. Le hará sentirse un humilde siervo de Dios con esta verdad. Saúl, hasta que Dios disponga lo que haya de disponer, está ya a su servicio, ya lo ha llamado y su padre lo ha enviado y él está ahí. Lo que nos lleva a entender que David, en última instancia, no es siervo de Saúl, está con Saúl, pero David no se cree siervo de Saúl, sino que se cree es siervo de Dios. Y porque teme a Dios, sirve a Saúl. No es porque qué gracioso me es Saúl, qué bien, qué bueno, cómo se porta bien, mira cómo me llamo. No, porque es Dios quien lo ha designado así. Así que David, a quien sirve, es a Dios. Y porque Dios lo determina, está con Saúl, que es lo que Dios ha querido para David. Y aquí lo tenemos. Y por eso David
en sumisión a Dios, se pone al servicio y a la disposición de Él. ¿Qué muchacho vemos en David? ¿Qué muchacho? Y quisiera a los jovencitos que tenemos aquí entre nosotros, que hay mucho parecido, pero siempre tenemos más que mejorar. ¿Qué muchacho vemos en David? ¿Y qué ejemplo a imitar los muchachos de las iglesias en general? Las iglesias de hoy no se preocupan por los jóvenes, por los muchachos. Pero los jóvenes de hoy no quieren imitar a aquel joven de quien se dijo, he hallado en Hechos 13, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Esto se dijo años después en Hechos 13, 22. He hallado a David, varón conforme a su corazón. El querer de muchos jóvenes hoy es ser gobernados por su propia necedad. Son dejados ahí como se suele decir, a la aventura, allá, por su propia ceguera espiritual. Y por eso ellos, se puede decir muy bien, la necedad, Proverbios 22, 15, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Querido joven, querido muchacho, ya te conocemos bien, pero con todo, abre tus ojos que no se dé en ti esto. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Cuidado, no en todos los muchachos se da eso. Es verdad, gracias a Dios tenemos ejemplos muy visibles de que no todos son así. Y en nuestra iglesia podríamos con gozo levantar, sí Señor, esto es en mi iglesia, aunque no lo está, pero se da a entender. Lo mismo que vemos solamente con una mirada, ¿qué tal fulanito? Ya vemos, también vemos lo contrario y es una honra para la congregación del Señor. La mayoría de la juventud de nuestro tiempo es así. Pero en David no vemos esta necedad de muchos jóvenes. En David es todo lo contrario. ¿Qué disposición tendría que haber en David para causar en el rey Saúl esta disposición que causó tan afectuosa, que lo estuvo y se lo quedó en su casa, en su palacio? Tal era el aprecio que le cogió. Y se dice, y el rey Saúl le amó mucho. Qué precioso es cuando se puede decir esto de algún joven. El rey le amó mucho. Pero es que, aunque no se exprese en palabras, pero sí en hechos, dice 16, 23, aquí en Proverbios, como estamos considerando 16, 23, se nos dice, no lo encuentro ahora. Bueno, el corazón del muchacho es algo que realmente está dispuesto a, y David sabía tocar muy bien. Fijaos qué ejemplo nos da. David sabía tocar muy bien y podía, si David hubiera querido, David podía tocar una otra melodía. Tocando, Saúl le venía ese espíritu malo, le torturaba, tocaba y se consolaba. Le iba muy bien el oír esa música y la melodía apropiada. Si hubiera irritado a Saúl, si hubiera querido tocar otra clase de melodía, que es lo que a él más daño le hacía, las melodías, según qué clase de melodía le irritaba. Y David podía, si hubiera querido, haber tocado otra clase de melodía, que lo hubieran hecho más mal que el que ya tenía, porque esto es lo que a él le hacía daño, según qué cosas. Hacer David a Saúl más mal que el que todavía ya tenía. Bien, pues, yo puedo comprender esto cuando estoy en casa
y oigo la música de los salmos de David, que tenemos en casa, a veces la oímos, lo que tocan las iglesias reformadas por lo general, que solamente tocan o cantan los salmos de David. ¡Qué cosa, qué solemnidad! ¿Cómo te llena eso? Eso es palabra de Dios, lo que viene al corazón, y cómo se regocija uno. Y por eso entendemos que Saúl quería los salmos de David. Me siento tan atraído a la adoración, pero cuando de repente oigo otra música, esa música rock duro o música, pero qué cambio tan brusco hay. Querida alma, no sé si notas tú la diferencia. Estar oyendo una música piadosa, música que honra y glorifica a Dios, a de pronto un vecino o que sea, o en la calle, oyes esa música del mundo, qué cambio tan brusco. Y eso cambia la música, el estado de ánimo. Depende qué clase de música cambia el estado de ánimo. La música tiene mucho poder en el estado donde anida el hombre. Hay en el ánimo, cambia mucho. También recuerdo cuando era muy niño, estando en casa de cierta persona que era de ideas muy comunistas y oyendo que se solía llamar, después de las noticias, había una música patriótica de aquel entonces, y esta persona, cuando la oía, se regocijaba. Pero después de tocar, esta persona al oír esa melodía, bueno, qué regocijo. Y como para verla, parecía que le habían dado una descarga eléctrica cuando cambiaba. Es que es el cambio, está uno oyendo música preciosa que anima y de pronto otra música es algo, somos sensibles a ello. No podía soportar oír esa música. Y lo mismo vemos en Saúl, la música tiene un poder en él. Para él es algo grande. Y a lo que voy, David sabe que un espíritu malo tortura a Saúl. David lo sabe esto. David sabe que este hombre está siendo torturado por un espíritu malo. Y aquí está lo grande de David. Si hubiera tenido malicia David, si él hubiera habido en su corazón esa ambición carnal que a veces puede haber, podría haber con su música colaborado con el espíritu malo para empeorar el estado de David, y hubiera tocado esa música que tanto le desagradaba a Saúl. A ver si acabo con él. Esto hubiera dicho cualquier joven carnal. A ver si acabo con él y ya puedo yo ser rey. Y más sabiendo David que Dios lo había llamado para ser el rey de Israel. Él se atuvo. No ha llegado todavía el tiempo de Dios. Y David espera el tiempo de Dios. Pero David, en vez de acelerar, como digo, su futuro estado, no, él se mantiene y toca tanto que el rey se siente consolado con esa música que él toca. Ahí vemos un hijo de Dios que tiene la oportunidad de torturar más todavía con su música. Y sin embargo toca para consolarlo y él siente alivio. David, delante de Dios, no es ambicioso. No es desesperado en lo que él le gustaría ser. Solo quiere lo que Dios le da, y cuando se lo da, y ya está. David solo le gusta guardar la promesa, pero no del don. Una cosa es la promesa y otra cosa es el don. Y así nosotros también, como creyentes, nosotros tenemos las promesas de Dios, la promesa de vida eterna, pero todavía no gozamos la vida eterna. La vida eterna espiritualmente dicho, no, todavía no, pero tenemos la promesa y nuestra confianza está en la futura promesa que Dios ha establecido para sus santos.
como nosotros ahora. Sí, pues, queridos, esto es lo que realmente nos debe llenar de gozo, el reino celestial, la gloria de Dios que Él ha prometido para los suyos y poner todo nuestro interés en ello. Darle gloria a Dios y darle las gracias, porque nos viene perseverando, manteniendo a pesar de lo que somos hijos de Adán, no podemos evitarlo. Ahí se manifiesta en muchas ocasiones, más las que quisiéramos, se manifiesta que somos hijos de Adán. Pero con todo, Él quiere preservarnos para la vida eterna. Y por ello, queridos, qué cosa mejor que postrarnos delante del Señor. En tus manos estoy, haz de mí conforme a tu voluntad. Que Él pues nos ayude, nos asista en todo. Amén. Sí, Padre, que estás en los cielos, qué verdad es cuando tu Santo Espíritu nos frena y nos impide que vayamos a nuestro aire. Qué bueno es que tú eres el Señor y nosotros deberíamos querer también ser tus siervos, someternos en todo a lo que a ti te agrada y no ambicionar nunca nada de lo que tú no quieras. Señor, te damos las gracias por este culto, por este día. Gracias porque tú has querido congregarnos de nuevo aquí. Y qué precioso es cuando te adoramos con los cánticos, con las oraciones, con todo lo que tú dispones. Señor, sigue con nosotros y también nos acordamos los hermanos ausentes. Señor, que tú los tengas a todos, agradecidos por los que ya han estado ausentes y ya los tenemos presentes. Qué bendición, Padre, que tú quieres obrar en cada uno de nosotros y tú obras para el bien de nuestras almas. Señor, que no seamos retardados en dejarnos guiar por ti, sino que deseemos agradarte a ti en todo. Padre, gracias pues por todo y sigue con nosotros en este día, que la predicación de esta tarde quieras tú utilizarla para el bien de nuestras almas, para mejorar nuestra forma de ser y que así, oh Señor, te adoremos como tú debes ser y como tú te agradas en la oración de tus santos. Por tu Hijo nuestro Señor te lo pedimos. Amén, Padre. Amén.